al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid amores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Nos reunimos en actitud de adoración ante el sacramento admirable de la Eucaristía, por el cual Cristo permanece realmente presente entre nosotros. Que nuestra plegaria nos ayude a comprender cada vez más el don que el Señor nos ha hecho de su cuerpo y de su sangre, para que siempre que participemos del convite pascual seamos conscientes de la gracia que se nos da. Dichoso el que come en el banquete de tu reino, Señor. Dichoso el que come en el banquete de tu reino, Señor. Cristo, sacerdote de la alianza nueva y eterna, que en el ara de la cruz ofreciste al Padre el sacrificio perfecto, enséñanos a ofrecerlo juntamente contigo. Dichoso el que come en el banquete de tu reino, Señor. Cristo, altísimo Rey de paz y de justicia, que consagraste el pan y el vino como signo de tu propia oblación, haz que sepamos ofrecernos junto contigo. Dichoso el que come en el banquete de tu reino, Señor. Cristo, verdadero adorador del Padre, cuya ofrenda pura ofrece la Iglesia, desde donde sale el sol hasta su ocaso, junta en la unidad de tu cuerpo a los que alimentas con un mismo pan. Dichoso el que come en el banquete de tu reino, Señor. Cristo, maná bajado del cielo, que nutres a la Iglesia con tu cuerpo y con tu sangre, haz que caminemos junto con la fuerza de este alimento. Dichoso el que come en el banquete de tu reino, Señor. Cristo, huésped invisible de nuestro convite, que estás a la puerta llamando, ven a nosotros para que podamos cenar juntos. Dichoso el que come en el banquete de tu reino, Señor. Cristo Maestro, al habernos llamado a compartir tu misión, fortalécenos para continuar realizándola en estos tiempos, en nuestra ciudad y en nuestra parroquia. Dichoso el que come en el banquete de tu reino, Señor. Soberano Señor sacramentado, presentes estamos ante tu divina persona, no por nuestros méritos, sino por tu infinita misericordia, para adorarte y reconocer tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, nuestra consigna es adorarte por los que no te adoran, bendecirte por los que no te bendicen, expiar nuestros propios pecados con íntimo dolor del corazón y desagraviarte por todos los que en el mundo se cometen. Unir nuestras intenciones y súplicas con las tuyas y hacer que desciendan sobre la tierra las bendiciones de tu misericordia. Mas como dijiste, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Llamamos ahora a la puerta de tu sagrado corazón, suplicándote por intercesión de María Santísima y de nuestros santos protectores, que nos recibas y nos escuches. Como Padre amoroso y misericordioso, te presentamos con humildad y confianza nuestras necesidades. Acógelas favorablemente si convienen a tu gloria y a nuestra salvación eterna. Amén. Divino Salvador de los hombres, cubiertos de humildad nuestros rostros, nos postramos a tu presencia soberana. Permítenos que unamos nuestros sentimientos a los tuyos, nuestras lágrimas a las tuyas, las que brotaron por nuestra causa de tus santísimos ojos, a la sangre que amorosamente vertió tu divino corazón.
Te rogamos, Jesús, por los que nos ruegan, te bendecimos por los que no te bendicen, te adoramos por los que profanan tu santa presencia, y con toda la fuerza de nuestro corazón deseamos bendecirte y alabarte en todos los momentos de esta oración. Suba, Señor, hasta ti el doloroso grito de expiación y arrepentimiento que el pesar arranca de nuestros contritos corazones. Por nuestros pecados, por los de nuestros padres, hermanos y amigos, y por los del mundo entero. Perdón, Señor, perdón. Por nuestros sacrilegios, odios y rencores. Perdón, Señor, perdón. Por las blasfemias, por la profanación de tu santo nombre. Perdón, Señor, perdón. Por las impurezas y escándalos. Perdón, Señor, perdón. Por los hurtos e injusticias, por las debilidades y respetos humanos. Perdón, Señor, perdón. Por la desobediencia a la Santa Iglesia y el rechazo a tus santos mandamientos. Perdón, Señor, perdón. Por la infidelidad de los esposos, por la negligencia de los padres, por las faltas de los hijos. Perdón, Señor, perdón. Por los atentados cometidos contra tus ministros consagrados. Perdón, Señor, perdón. Por las persecuciones levantadas contra los obispos, sacerdotes, religiosos y vírgenes consagradas. Perdón, Señor, perdón. Por la profanación a las santas imágenes y a tus templos, por el abuso y la falta de respeto en la recepción de tus sacramentos y por los ultrajes a la Sagrada Eucaristía. Perdón, Señor, perdón. Por los justos que vacilan, por los pecadores que se resisten a la gracia y por todos los que sufren. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, y piedad para el más necesitado de tu divina gracia, que tu luz no se aparte jamás de nosotros. Amén. A las sagradas solemnidades únanse las alegrías y del corazón resuenen los himnos. Retírese lo antiguo, que todo sea nuevo, los corazones, las voces y las obras. Celebremos la memoria de la última cena en que creemos que Cristo dio de comer a sus discípulos el cordero y el pan ácimo, según la ley dada a nuestros antiguos padres. Después de comer el cordero figurativo y terminada la cena, creemos que el cuerpo del Señor fue dado a los discípulos por sus propias manos y dado tan entero a todos como a cada uno de ellos. Dio a los débiles el alimento de su cuerpo, dio a los tristes la bebida de su sangre, diciendo: tomen el cáliz que les entrego y beban todos de él. Así instituyó este sacrificio cuyo ministerio quiso confiarlo a los presbíteros, a quienes compete el tomarlo y darlo a los demás. El pan de los ángeles es hecho pan de los hombres. Da el pan celestial fin a todas las antiguas figuras. Oh cosa admirable, que coma al Señor el pobre, el siervo y el humilde. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban con las puertas del lugar cerradas por temor a los judíos. Allí se presentó Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego les mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. De nuevo Jesús les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor, pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos,
Si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban de nuevo los discípulos reunidos y Tomás estaba con ellos. Se presentó Jesús y se puso en medio de ellos, aunque estaban cerradas las puertas, y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Le dijo Jesús: Tomás, porque me has visto has creído. Felices los que han creído sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. La Eucaristía es fuente de evangelización, porque ella es en cierta manera el centro del Evangelio, ya que aparece relacionada con la Pascua, como está narrado en los textos de la institución de la Eucaristía, y con los temas más importantes del mismo Evangelio, como la proclamación de la palabra de Dios, la conversión y la fe, la caridad y el servicio, la reconciliación y el perdón, e incluso la vida eterna. La fuerza evangelizadora de la Eucaristía es tal que invita al cristiano a entregarse a sí mismo en un compromiso misionero generoso, que responda a la situación de cada región y país. Pues al decirnos Jesús en la última cena: hagan esto en memoria mía, no podemos ignorar su invitación a ser como Él, pan que se parte y comparte, sangre que se derrama para la vida del mundo. De otra manera, la celebración de la Eucaristía sin compromiso no sería plenamente anuncio del Evangelio. Por eso hay que santificar el día del Señor, que para nosotros es un privilegio irrenunciable y un deber que se ha de vivir, no solo para cumplir un precepto, sino como necesidad en orden a una vida cristiana verdaderamente consciente y coherente. Por ello hay que fomentar la participación en la Eucaristía, especialmente la dominical, y debe formar parte indispensable de los programas pastorales de la nueva evangelización. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oh buen Jesús, sacerdote eterno y pastor, que desde esta hostia consagrada ruegas al Eterno Padre por nosotros, acoge benignamente las súplicas de todos los que en espíritu y en verdad te adoramos y te reconocemos como nuestro pastor y sacerdote, a quien encomendamos a aquellos a quien tú has elegido como pastores de la Iglesia. Digamos juntos: dales tu gracia, Señor. A nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que lo llenes de tus dones.
Dales tu gracia, Señor. A los cardenales y representantes pontificios, dales tu gracia, Señor. A los arzobispos y obispos, a los sacerdotes párrocos, a los sacerdotes vicarios, a los sacerdotes directores de los seminarios, a los sacerdotes directores espirituales, a los sacerdotes religiosos, a los sacerdotes diocesanos, a los sacerdotes confesores, a los sacerdotes predicadores, a los sacerdotes misioneros, a los sacerdotes pastores, a los sacerdotes encargados de los hospitales, a los sacerdotes enfermos, a los sacerdotes ancianos, a los sacerdotes aislados, a los sacerdotes jóvenes, a los sacerdotes perseguidos y calumniados, a los sacerdotes en peligro, a los sacerdotes tentados, a los sacerdotes en pecado, a los sacerdotes difuntos, a los seminaristas y aspirantes al sacerdocio, a todos los sacerdotes. Oh corazón de Jesús, corazón lleno de celo por la gloria del Eterno Padre, te rogamos por todos los sacerdotes para que el Espíritu Santo los posea y que por ellos se renueve la faz de la tierra. También escucha nuestra oración para que envíes obreros a tu mies y así florezcan las vocaciones consagradas que trabajen con entusiasmo en tu iglesia. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos muchas vocaciones, danos muchos y santos sacerdotes, danos muchos y santos religiosos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María, tu dulce y santa Madre. Amén. Les diste a comer el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que bajo este admirable sacramento nos has dejado el memorial de tu pasión, concédenos, te pedimos, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que sintamos continuamente en nuestras almas el fruto de tu redención, tú que vives y reinas en unidad de Dios Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón.
Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo defensor. Bendita sea la Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea María, Madre de la Iglesia. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
la casa del Señor, permaneciendo en Jerusalén, en las puertas de la casa de Dios. Mira, oh Jerusalén, la ciudad restaurada, ahí las tribus de Yahvé son una en el Señor. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, permaneciendo en Jerusalén, en las puertas de la casa de Dios. Celebramos el cuarto domingo de este tiempo de Pascua y ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen María por los favores recibidos, intención de Miriam Briñez, a nuestro Señor Jesucristo por la salud y recuperación de Carmenza Correa de Garibelo, intención de las pastorales de la parroquia Santísimo Redentor, a nuestro Señor Jesucristo por la salud y recuperación de Carolina Montenegro, intención de sus familiares, a nuestro Señor Jesucristo por la salud y recuperación de Leonor Huitrago, intención de sus familiares, a San José por la salud y recuperación, también la conversión de Pedro López Gamboa, intención de sus familiares, a nuestro Señor Jesucristo por la salud y recuperación de María Teresa, organista de Quintero, intención de María, a la Santísima Trinidad por el bienestar de la familia Briceño Quevedo, intención de la mamá, a nuestro Señor Jesucristo por la salud y recuperación de Gustavo Monzón, Sofía Casallas y por todos los enfermos de esta comunidad, intención de un feligrés. A nuestro Señor Jesucristo por la salud y recuperación de Gloria Aurora Muñoz, intención de Adriana Quinche Díaz. Por todas las benditas almas del purgatorio, intención de Miriam Briñez. Por todas las benditas almas del purgatorio, especialmente las más abandonadas, intención de Marta Cervera. Por todas las benditas almas del purgatorio y por el eterno descanso de Teodoro Chivatá Cifuentes, José Teodoro Chivatá Galindo, Ignacio Cortés Vega, Carmen Rosa, Tomás, Fidel Eduardo y Alicia Galindo, intención de Magdalena Galindo. Por el eterno descanso de Carmenza Aguilar de Díaz, intención de sus hijos, nueras, nietos y demás familiares. Por el eterno descanso de John Alex Jaramillo Mosquera, intención de la familia Ospina. Por el eterno descanso de María Alicia Rivero Rojas, intención de sus hijos. Por el eterno descanso de Rosa María Perico, intención de sus hijos. Por el eterno descanso de Ana Virginia Morales de Lombana y José Arquímedes Lombana, intención de sus hijos. Por el eterno descanso de Sofía Vela Martínez, al cumplir 9 días de fallecida, intención de Magdalena Galindo. Por el eterno descanso de Serafín Torres Florian, al cumplir 9 días de fallecido, intención de su esposa, hijos, nuera y nietos. Por el eterno descanso de Abraham Osorio, al cumplir 2 años de fallecido, intención de su hermana Cecilia Osorio. Por el eterno descanso de Daniel Pardo Torres, al cumplir 2 años de fallecido, intención de María del Pilar, Marlene y sobrinos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro con los 11, levantó la voz y dirigió la palabra. Todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo, para que se os perdonen los pecados, y recibiréis el Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y además para todos los que llame el Señor Dios nuestro, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones les urgía y les exhortaba diciendo: escapad de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unos 3,000. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor,
Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. De la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si obrando el bien soportáis el sufrimiento, hacéis una cosa hermosa ante Dios, pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo padeció su pasión por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis unas huellas. Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no devolvían el insulto. En su pasión no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente, cargando con nuestros pecados subió al leño, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas os han curado. Andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas. Palabra de Dios. Te alabamos. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Jesús resucitó. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Jesús resucitó. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado a todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Y por eso añadió Jesús: Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta.
Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, felices Pascuas de Resurrección. Nosotros celebramos este gran acontecimiento de la resurrección de Jesucristo. Somos los únicos que podemos decir así con toda la seguridad y a boca llena: Jesucristo está vivo. No sé si otras personas puedan decir lo mismo, como escucha uno por ahí a veces que el Che está vivo, o algo así. En cambio nosotros decimos: Jesús está vivo, y lo decimos con toda la alegría del caso, porque tenemos a Jesús en medio de nosotros, porque Él está más presente que nosotros mismos, como hemos escuchado en los domingos de Pascua anterior. Jesús siempre está en medio de los suyos, aunque ellos estén allá aterrados con miedo y con las puertas trancadas por dentro, pues allá también llega Jesús, porque ya Él no está sometido ni al tiempo, ni al espacio, ni a ninguna de las condiciones de este mundo. Ya está en algo tremendamente grande, y hacia allá vamos nosotros. Jesús no se va a devolver, porque ya, ¿para qué? Ya no puede. Hay que seguir hasta el mundo de Dios, y para eso nos llama. Entonces hoy la palabra de Dios nos regala como una de las claves para poder continuar nuestro camino hacia el Padre. Y por eso Jesús hoy nos presenta eso que en la Biblia se llaman los enigmas. Jesús habla de diferentes maneras. A veces, por ejemplo, habla con parábolas. Una parábola es algo que el Señor cuenta y la persona que está escuchando después da la respuesta. Esa es la función de la parábola. Hace su trabajo y la persona después da su respuesta. Por ejemplo, allá en San Lucas, cuando le dice a alguien: Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le dice: había un hombre que cayó herido y en el camino lo apalearon, pero pasó un sacerdote allá judío y dio un rodeo, pasó un levita y dio un rodeo, pero un extranjero samaritano lo vio y sintió compasión y le vendó las heridas, se las curó con aceite, lo puso en su cabalgadura, lo llevó a una posada, pagó por él, y si a la vuelta faltaba, pagaba más. ¿Cuál de los dos se portó como prójimo? Y el otro no tuvo más sino que responder: el que sintió compasión. Pues haz tú lo mismo. Esa es la función de la parábola. No es quién es mi prójimo, sino de quién me hago prójimo. Pues haz tú lo mismo. Esa es una función. Pero hoy tenemos no una parábola ni uno de los discursos de Jesús, sino que tenemos un enigma. Enigma es aquello que se dice, una gran verdad, pero los que están escuchando ni se dieron cuenta de qué les estaba hablando. Tal cual lo dice aquí. Jesús les dice: los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero yo soy la puerta. Entonces hoy estamos celebrando, queridos hermanos, el día de la puerta. Así tal cual. Aunque digan por ahí que es el día del buen pastor, también lo podemos celebrar. Pero lo que está diciendo Jesús es una cosa tremendamente importante, y hay que darle importancia a esa puerta. A ver si tenemos las suficientes capacidades para hacernos entender. Jesús está hablando a los judíos y especialmente a los fariseos. Los fariseos son los maestros religiosos del pueblo, los que tienen que instruirlos en la ley de Moisés y los profetas y ayudarles en el cumplimiento de la ley. Eso tienen que hacer los fariseos. Pero ellos están con otros grupos, especialmente con los escribas. Los escribas son los que saben escribir, por eso se llaman así, y son los que leen e interpretan también la ley, o sea, los abogados de la época, porque la ley de Moisés era la ley civil y la ley religiosa al mismo tiempo, y por eso los escribas estaban ahí al ladito.
Pero los jefes de todo eso eran los saduceos. Los saduceos son los descendientes del sacerdote Sadoc, uno que era amigo del rey David 1000 años antes de Jesús por allá. Y entonces de ahí salen los saduceos, que son los encargados del gobierno del pueblo, de los sacrificios, de la administración de ese templo gigantesco que tenían en esa época, etcétera, etcétera. Y entonces de los saduceos sale el sumo sacerdote, que en esa época era Anás. Según la ley de Moisés, el sacerdocio debía ser vitalicio, por eso estaba Anás. Pero a Anás se le ocurrió que para tener a todos los ricos y los saduceos de la época ahí, dijo, pues bueno, pues nombremos un sacerdote por año. Y entonces en ese momento le tocó el turno a Caifás, por eso estaba ahí, porque se empezaron a sortear, pero eso no fue lo que mandó Moisés. Bueno, entonces ese grupo, que era el que tenía el gobierno político, el gobierno económico, el gobierno religioso, todos los gobiernos, el sumo sacerdote Caifás presidía el consejo de gobierno grande, el de los 70 ancianos llamado el Sanedrín, y ellos tomaban todas las decisiones. Y entonces los saduceos y el Sanedrín y todos estos que eran de esa familia sacerdotal de aquellas épocas eran los que hacían los negocios políticos con los romanos y otros pueblos. Eran los que hacían los negocios económicos. Eran los que administraban todo lo religioso allá en el templo. Y entonces ellos tenían un gobierno, un prestigio y un nivel demasiado grande, demasiado grande. Y entonces ellos, los saduceos, con los escribas y los fariseos, eran los que instruían religiosamente también a todo el pueblo. El problema es que le decían a la gente, si ustedes quieren conocer a Dios, tienen que pasar primero por nosotros. Es que nosotros somos la puerta de entrada para el mundo de Dios. Por ahí empieza el problema. Y entonces, para poder decir ese tipo de cosas, pues tenían que decir mentiras sobre Dios. Es que Dios ha mandado que tienen que obedecernos, porque si nos obedecen, Dios los va a premiar, y si no, los va a castigar. ¿Cómo le sonaba eso a los oídos de Jesús? Decir mentiras sobre su Padre y crear todo un sistema para mantener sometido a todo un pueblo allá con esas ideas raras sobre Dios, unas ideas de un Dios castigador, justiciero, malo, asesino, que mataba al que no, y cosas de esas. Y entonces el pueblo pues estaba sometido a ese sistema. Además, en las fiestas, por ejemplo, la fiesta principal, la de la Pascua, que los judíos y nosotros la celebramos en la misma semana, nosotros la llamamos Semana Santa. Y en esa semana los judíos sacrifican los corderos, y según la ley de Moisés, toda familia tiene que llevar un corderito para el sacrificio. Y entonces ellos llegaban allá con su corderito o sus animales, pero a la entrada del templo la guardia le decía, no, esos animales son impuros, tienen que comprarlos aquí. ¿Cómo le sonaba eso a Jesús? Pues alguna vez Jesús hizo unos látigos con unos lazos y ya sabemos lo que hizo. Sacar animales, botar las mesas, las monedas y todo lo demás, porque eso no puede ser. Todo mundo tiene acceso a mi Padre, ¿y por qué ustedes les ponen esos límites? El entrar a la casa de mi Padre, porque la casa de mi Padre es casa de oración, casa de encuentro entre el Padre y sus hijos, en un encuentro profundamente amoroso, con una eternidad, con una dicha, con una alegría impresionante, pero ustedes coartan allá, se ponen de obstáculo y no dejan que los hijos de Dios alaben a Dios como debe ser. Y por eso entonces dice Jesús, saquen todo esto de aquí y destruyan este templo, y en 3 días vamos a hacer otro. Y pues no les gustó ese gesto. Y entonces Jesús dice esa frase, la casa de mi Padre es casa de oración, pero ustedes la convirtieron en cueva de ladrones y bandidos. ¿Cuáles son los ladrones y bandidos?
Esos que han encerrado mental y espiritualmente a todo un pueblo en un sistema raro, un sistema que Dios nunca mandó, un sistema en el cual todos tienen que entrar en contacto directo con Dios, directo porque son sus hijos, nada se puede interponer, y por eso entonces los que vinieron antes de mí son ladrones y bandidos. Pero yo soy la puerta. Yo soy la puerta, dice Jesús. ¿Y entonces qué significa eso de la puerta? Pues, queridos hermanos, como decíamos ahora, si ustedes quieren conocer a Dios, tienen que pasar por nosotros. ¿Cómo terminaban aquellos que se juntaban con fariseos, saduceos, escribas? Siempre terminaban mal. Ellos tenían esos chanchullos, esas cosas raras. Jesús les denunció alguna vez a los fariseos y escribas: cuando ustedes ven que una mujer queda viuda, ¿qué hacen? Pues los abogados o los escribas se inventan unos juicios falsos, con falsos testigos, y acusar a la mujer. Y como la mujer en esa época no se podía defender, siempre estaba en estado de menor de edad, tenía que ser representada por un varón en aquellas épocas, pues con falsos testigos las acusaban para quitarle la fortuna que les había dejado el marido, y las pobres mujeres quedaban en alternativas poco favorables, o la mendicidad o la prostitución. No, muy bonito, sigan así, señores escribas, señores fariseos, señores saduceos, porque también estaban ahí incluidos. Los saduceos decían a la gente que tenían que ir al templo siempre en las fiestas principales como la Pascua, y el dinero que trajeran, el dinero pagano, el dinero romano, tenían que cambiarlo allá a la salida del templo, y había como unos kioscos donde daban unas bolsas de moneditas ahí de un metal ahí de poco valor, y esa gente entonces entraba al templo y arrojaban las monedas a las alcancías o cepillos, y las alcancías tenían como una especie de metal redondo ahí, como la entrada de una trompeta. Y cuando arrojaban esas monedas, el ruido era maravilloso para esa gente. ¡Wow! Mire cómo echan de monedas. Y entonces los ricos, como llevaban muchas bolsas de esas y arrojaban eso al mismo tiempo, el ruido era impresionante. Recordemos, eso está mal traducido en los libros que tenemos nosotros. El miércoles de ceniza tenemos la lectura de San Mateo, donde Jesús dice: cuando des limosna, así dice el libro en el que tenemos la traducción, cuando des limosna no vayas tocando la trompeta por delante, así dice. Es que no suene como la tromba esa de la alcancía. No es que llevaba una orquesta por delante. Yo no sé por qué traducen eso aquí como tan mal. Entonces, la idea es que arrojaban esas monedas para hacer un espectáculo, un ruido allá, y todo el mundo admirado de cómo echaban monedas. Alguna vez Jesús llamó a los discípulos allá en el templo y les dice: venga que les voy a mostrar algo. Había una anciana echando 2 de esas moneditas. Por ahí alguien se le cayó y ella las llevaba ahí y las echó allá en la alcancía. Y Jesús le dice a los discípulos: esta mujer ha cumplido bien la ley de Moisés, porque los demás echan de lo que les sobra. Esta mujer echó lo que tenía para comer hoy. Ella sí cumplió porque sacrificó algo propio. Y entonces todas esas cosas que existían allá en el templo y todo eso, pues Jesús detestaba todas esas cosas, queridos hermanos. Por eso, ellos que se dicen que son la puerta para entrar al mundo de Dios y otras cosas, pues no, ellos son ladrones y bandidos que solamente vienen a robar y a matar. Pero yo soy la puerta, dice Jesús. Yo soy la puerta para que de verdad puedan salir, dice allá, salir. Salir de ese tipo de encierros en los que lo tienen los demás, salir de ese tipo de cárceles mentales y espirituales, y yo les voy a llevar a un sitio, un lugar donde van a tener pastos abundantes, van a tener vida y vida en abundancia. Entonces, cuando ustedes escuchen mi voz, el portero, dice acá, el portero va a abrir la puerta para que yo pueda pasar y pueda ser el pastor de todos ustedes.
¿Cuál será ese portero, queridos hermanos? Los doctores de Biblia y todas estas cosas, porque a uno le toca estudiar aquí para decir algo, dicen, el portero es la conciencia. Cuando Dios nos creó, nos dio unas cantidades de facultades, y entre ellas está la facultad de la conciencia. Por ejemplo, tenemos la facultad de la inteligencia. Para decirlo así a grandes rasgos, ¿para qué es la inteligencia? Para una sola cosita, para distinguir muy bien entre lo verdadero y lo falso en cualquier cosa, en cualquier carrera. Usted estudia y nosotros estudiamos ¿para qué? Para evitar los errores, las mentiras y quedarnos con la ciencia de algo, decimos así. Entonces esa es la función de la inteligencia, para decirlo rápido. Y la inteligencia Dios nos la dio para que, como dice Jesús, para llegar al Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida. La inteligencia pues nos va a ayudar para encontrar la verdad. Para eso la inteligencia, y debemos utilizarla para encontrar la verdad en todas las cosas, incluidas las verdades de Dios. Y cuando se trata de Dios, pues aparece la otra facultad que se llama la facultad de la conciencia. ¿Y de qué se ocupa la facultad de la conciencia? De una cosita también, una nomás. Distinguir muy bien entre lo bueno y lo malo. Pero el mundo hoy en día no, eso no existe. Cada quien hace lo suyo. Lo bueno es bueno para uno, pero puede ser malo para otro, y viceversa. Y entonces, pues queridos hermanos, la conciencia distingue muy bien entre lo que es bueno y lo que es malo, porque existen actos buenos y actos que son malos. Y eso hay que distinguirlo muy bien. Y entonces alguno querrá darle vueltas a la conciencia. La cuestión es que la conciencia nunca se deja, jamás. La conciencia siempre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Usted puede engañar su inteligencia, pueden insultar su inteligencia, pueden acabar con su inteligencia, pero con la conciencia, jamás. La conciencia siempre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por eso cuando esa conciencia escucha la voz de Dios, la conoce perfectamente, y por eso es la que abre la puerta para que entre ese que va a ser el pastor. A la vez que es puerta, también es pastor. De eso se trata, queridos hermanos. Y entonces hoy Jesús nos dice, ese portero cuando escucha mi voz, abre la puerta, porque nosotros fuimos hechos por Dios para eso, para escuchar su palabra. Cuando la conciencia, que sabe cuál es la verdadera voz de Dios y la escucha, abre todo eso, abre y entra Dios. Entonces, vamos a poner un ejemplo de estas cosas. En la misma palabra, allá en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, aparece un personaje llamado Nicodemo. Nicodemo pertenecía a ese consejo de gobierno de Jerusalén, de los 70 ancianos, del Sanedrín, y él tenía el título de juez supremo o maestro de Israel. Era el hombre más inteligente que había existido en esa época, y por eso le dieron el título de juez, el juez supremo o maestro de Israel. Y entonces este hombre, cuando escucha a Jesús, porque las palabras del Señor, cuando son bien entendidas, son sabrosas a la vida. Y este hombre entonces una noche va donde Jesús y le pregunta y le dice rabí, o sea maestro, o sea un colega, somos colegas. Yo soy el maestro de Israel, pero es que usted también es el maestro. Vengo a preguntarle una cosita. ¿Por qué usted hace señales y yo no? Ojo que no hay que confundir señales con milagro. Casi que en el Evangelio no existe eso que llaman milagro, sino la palabra señal es la que aparece así en el idioma griego. Y entonces, ¿qué es una señal? No es una cosa portentosa, una cosa así rara, sino es el poder de la palabra de Jesús haciendo un cambio profundo por allá en alguien. Por ejemplo, hablamos alguna vez hace unos domingos atrás, cuando estábamos viendo
al Evangelio de San Lucas. Allá aparece un señor que cobra impuestos y es el jefe, don Zaqueo. O sea, el jefe de todos los ladrones de aquella época, así tal cual. Y entonces, por allá le llegó a los oídos de Zaqueo una frasecita de Jesús muy cortita. Ante Jesús llegó una persona y le dijo: maestro, ¿qué hago para heredar esa vida eterna que usted está proponiendo? Y Jesús le dice: ¿ya cumple los mandamientos? Sí, Señor, desde niño cumplo eso. Ah, bueno, le falta una cosita. Vende todos tus bienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y a ese hombre pues no le gustó la respuesta de Jesús, se paró todo bravo y se fue. Un judío siempre esperaba que le pusieran como ponemos los sacerdotes, unas penitencias todas, 2 Ave Marías, un Padre Nuestro, algo así. Pues él esperaba lo que hacían los rabinos: vaya, compre un animal y sacrifíquelo al templo y listo. Pues hasta 20 compro si es necesario. Pero cuando es entregar mis bienes a los pobres, no, ya no me gustó. Y se fue entonces todo entristecido y bravo el señor aquel. Y eso se volvió una historia famosa porque todo lo de Jesús se extendía por todos lados, y eso le llegó a los oídos de aquel hombre Zaqueo, dar los bienes a los pobres. Eso al principio imagino que le pareció ridículo. ¿Cómo que dar los bienes a los pobres? ¿A quién se le ocurre eso? ¿Quién va a ser tan idiota para eso? Pero alguna vez dijeron: mire, viene el maestro Jesús aquí a Jericó, y él se llenó de curiosidad y se subió a un árbol, y cuando pasaba por ahí Jesús lo miró de abajo hacia arriba. Ojo, es la clave, de abajo hacia arriba. Así es Dios, siempre lo mira uno de abajo hacia arriba. Aprendan a descubrir a Dios, Él está allá y nosotros. ¿Se acuerdan la mujer cuando la acusaron de adulterio y Jesús se agachó y allá con el dedo empezó a tocar el piso ahí? Y de abajo hacia arriba le dice: nadie te condena, yo tampoco. Así es Dios. Entonces, cuando lava los pies, ¿qué hace Jesús? Está abajo. Así hay que encontrar a Dios, queridos hermanos. Y entonces, así le pasó a ese hombre Zaqueo. Y Jesús le dice: Zaqueo, hoy me quedo en tu casa, baje rápido de ahí. Y Zaqueo se fue feliz y le preparó un banquete, y en medio del banquete le dice: Señor, sí entendí, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Y Jesús le dice: hoy llegó la salvación a esta casa. Eso es lo que se llama una señal, una palabra de Jesús que hace esas obras. Y lo que le está preguntando, volviendo a Nicodemo, Nicodemo le pregunta a Jesús: Señor, yo sé que usted es muy inteligente y yo también, pero la diferencia es que usted hace señales, es decir, sus palabras sí convierten a los demás. ¿Por qué las mías no hacen señales? ¿Por qué? Y Jesús le responde: es que tienes que nacer de nuevo, de lo alto. Así le dice Jesús. Y Nicodemo pues le pregunta: maestro, ¿pero cómo se hace eso? ¿Tengo que entrar al vientre de mi madre para nacer otra vez? El único nacimiento que nosotros conocemos es este de acá. Pero Jesús dijo: no, de lo alto. Hay algo más. Si naces de lo alto, vas a poder hacer eso y mucho más. Harás señales. Jesús convierte con sus palabras. Recordemos que la gente decía: este sí habla con autoridad, no como los demás. Jesús, cuando pronuncia una palabra, es capaz de transformar vidas, y eso fue lo que se dio cuenta Nicodemo. Yo soy muy inteligente y sé que lo que está diciendo este hombre es muy razonable y vale la pena seguir eso. ¿Cómo hacemos? Eso es cuando ya empieza a funcionar la inteligencia y la conciencia. Lo que dice Jesús vale la pena. Y por eso se le abre el corazón, y cuando uno va a buscar a Jesús, Él le dice otras cositas más como a Nicodemo, y uno empieza a entregarle la vida. Eso es lo que está diciendo acá. Si la conciencia suya, si su espíritu, si su mente me escuchan, todo eso se abrirá. Y cuando abran, entonces yo lo voy a guiar y lo voy a sacar de allá de donde está encerrado. Tantos recintos que en los que estamos encerrados, pues en aquellas épocas el pueblo estaba encerrado en lo que hicieron allá saduceos, fariseos y los otros, los escribas. Estaban sometidos a eso, pero Jesús les dice: vengan conmigo y yo los llevaré a un lugar donde tendrán pasto abundante, vida abundante.
Para eso vine, para darles vida abundante. Y por eso entonces hay que utilizar lo que Dios les dio, la inteligencia, la conciencia y mucho más, para que empiecen a hacer ese camino, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo resume Jesús en pocas palabras, es muy sencillo, pero es muy certero. Entonces Jesús, cuando empieza a hablar allá lo profundo del ser, y uno entiende esas palabras, o la conciencia más bien, la conciencia empieza a tocar y a decir, eso que Él está diciendo, de verdad vale la pena, hágale caso. Que ya uno quiera tapar la conciencia, pero como les decía, la conciencia no se deja. Para la conciencia lo malo es malo siempre y lo bueno siempre será bueno. Usted puede adulterar su inteligencia, puede meterle cualquier tipo de razonamiento, hasta decir, no, pero es que yo soy humano y cualquier cosa de esas. Usted puede apabullar su inteligencia, pero jamás apabullará la conciencia. Ojo. Y entonces cuando ya empieza Jesús a hablar por allá en lo profundo, con la conciencia y con todas las facultades despiertas, uno ya puede entrar y salir. Si yo ya tengo, como lo explicó alguna vez San Agustín, uno de los grandes santos que tenemos en la iglesia, el que se convierte a Cristo, ama y hace lo que quiere, o como lo escribía San Pablo, el que ama ya no comete pecado, porque solo ama como Dios es. Y entonces, cuando ya uno encuentra eso, se mete en un terreno grande. El que conoce la verdad, dijo Jesús, la verdad os hará libres. Empieza uno a conocer esos pastos de la libertad. ¿Ustedes saben qué es libertad a propósito? Libertad. No como la traducen por ahí, no, que hacer lo que uno quiera. No, eso se llama libre albedrío. Usted puede decidir sobre lo suyo y listo. Eso es libre albedrío. Pero ¿qué es libertad? Libertad es, a ver cómo ponemos un ejemplo. Alguna vez escuché a un muchacho que decía, yo quiero ser ingeniero industrial, pero no tengo la libertad financiera. ¿Qué es libertad? Que tenga todo un contexto para que pueda realizar lo que usted tiene que hacer. O por ejemplo, Dios nos creó a nosotros y nos puso un destino muy alto y nos dio toda la libertad para que alcancemos ese destino bien alto. ¿Y cuál es ese destino? Pues lo escribió San Pablo por allá en la carta a los Corintios capítulo 6, la primera a los Corintios. Dice, ¿acaso ustedes no saben que vamos a juzgar ángeles? A propósito, ya nos estamos preparando para eso. Juzgar ángeles, y el único que puede juzgar es Dios, pues nos dieron las mismas facultades de Dios. Vamos a juzgar ángeles, y para eso necesitamos lo mismo que Dios tiene, y eso fue lo que nos vino a dar Jesucristo, todo lo de Dios, todo lo de Él, para que alcancemos ese máximo nivel. Y en los estudios nuestros de teología y sobre todo de antropología teológica se dice, somos capaces de Dios. Así se dice, sencillo. O otra manera más bíblica de decir, usted se sentará en el trono de Dios a la derecha del Padre. Es lo mismo. Estará en lo más alto. Para eso fuimos destinados. Y entonces vamos a empezar desde acá para llegar hasta allá. Y para eso necesitamos libertad. Libertad es que Dios nos puso todo para que logremos eso. Jesucristo puso todo el camino para que logremos eso. Eso es lo que se llama libertad. Es como un contexto. Por ejemplo, ustedes que tienen hijos, ustedes quieren que sus hijos sean buenos. Y ustedes ponen todo de su parte para que puedan lograrlo. Les dan esa libertad. Ponen todo de su parte. Les dan dinero, les dan alimento, les dan vivienda, todo lo que necesite para que logre el objetivo. Todas esas cosas es lo que se llama libertad. Nosotros como país, por ejemplo, libertad y orden. Libertad significa vamos a tener todo aquello que necesitamos para ser
libres. Necesitamos educación, pues miremos a ver cómo lo hacemos. Necesitamos trabajo, miremos cómo hacemos. Y entonces, para eso son las cuestiones políticas, las políticas y todas las cosas, para que logremos esa libertad. Imagínense que hubiésemos nacido en la época de la esclavitud. ¿Qué es un esclavo? Es una cosa, así de sencillo, es una cosa que le pertenece a otro. Eso es un esclavo. Entonces el esclavo no tiene todo ese contexto, no lo tiene, simplemente respire y ya, y lo que le digan. Entonces no tiene libertad. Pues a nosotros hasta Dios nos dio la máxima libertad. Lo dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8. Tenemos la libertad de hijos de Dios, no la libertad de los ángeles, mucho más, porque ¿a qué ángel le dijo Dios, hijo mío eres tú? Eso está ya en el capítulo 2 del libro de los Hebreos. ¿Qué ángel tiene el título de hijo de Dios? Ninguno. En cambio nosotros nos dieron esa libertad de hijos de Dios. Y entonces, como es una libertad y libertad gloriosa, a eso vino a llamarnos Jesucristo. Yo soy la puerta para que entren a ese gran campo, a esa libertad, a eso que Dios puso para ustedes, para que alcancen su máximo nivel y tengan vida y vida en abundancia. Entonces, ¿por qué nos dejamos atrapar y meternos en ciertas cosas, como está pasando últimamente? Han aparecido tantas cosas, eso que llamamos ideologías, y hay ideología para todo. Por ejemplo, los que tienen mascoticas, y ahora una mascotica vale más que un ser humano. Y está metido ahí, y háblele mal de la mascotica. Y más de uno allá moviendo. Estamos cambiando nuestra forma de pensar, se metió allá, y entonces vale más la mascota que el mismo Dios a veces. Cuidado. Cuidado. Los que tienen su cárcel por allá de ideología política, por ejemplo, que para poder existir en este mundo hay que ser de cierto tono de piel, y entre más blanquito mejor, y los demás tienen que ser eliminados. Y hay gente que se come ese cuento, que hay gente que dice que lo importante es el género que no es por cuestiones científicas o biológicas, sino que es por cuestión cultural. Entonces papá y mamá decidieron mi género. ¿Será que eso sale así? Y hay gente que está comiendo ese cuento. Ahora otro de los ecologistas, que para que el animalito y la plantica puedan existir, hay que eliminar a los que lo están eliminando, a todos los seres humanos, para que la naturaleza crezca. ¿Cuál es el sentido de una naturaleza si nadie la puede apreciar? Y hay gente que piensa así. Y ahora las últimas con estas nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, entonces más de uno ya no quiere tener un cuerpo de carne, sino un cuerpo como un robot. Y eso se llama ahora el transhumanismo. Y hay gente que se va a mandar cambiar partes del cuerpo, y etcétera, etcétera. Y se meten por ahí. Y se dejan encerrar en ese tipo de cosas. Pues Jesús dice, todo aquel que lo encierre en cualquiera de esas cosas son ladrones y bandidos. Porque ¿cuál va a ser el fruto de todo eso? Jesús tenía una pequeña frase muy certera. Por sus frutos los conoceréis. A ver qué fruto le da eso donde usted se meta. Pues si me conoce a mí y yo soy la puerta, usted podrá entrar y salir. Yo le voy a poner la máxima libertad, esa grandísima, y también podrá poder conocer las otras allá, a ver si puede iluminar la mente de toda esa gente que está encerrada allá. Le pongo la máxima para que tenga vida y vida en abundancia. No se deje encerrar, no se deje quitar eso, como decía el Papa Francisco cuando empezó el pontificado. Allá escribía en su encíclica, oiga, no se deje robar ni la alegría, ni la libertad, ni la fe, ni nada de eso. No se deje robar nada de esas cosas. Eso le pertenece y Dios se lo regaló para que sea grande, sea libre como Dios lo quiere. Pero ¿por qué se deja atrapar por ciertas cosas, por ciertos grupos, por ciertas personas?
Usted nació para ser lo mejor de lo mejor. No se deje atrapar, no se deje enredar. Vine a darle vida en abundancia. Bendito sea su santo nombre. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dirijamos hoy nuestras plegarias a Cristo, que por su resurrección ha sido constituido Señor y Mesías, y es el pastor y guardián de nuestras vidas, y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que el Papa Francisco, los obispos, los sacerdotes y demás ministros que sirven al pueblo de Dios apacienten santamente al rebaño a ellos confiado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor, dueño supremo del universo, nos guíe a todos en nuestro trabajo dentro de la comunidad humana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor Jesucristo, que ha vencido el dolor, se acuerde de los pobres y afligidos, de los enfermos y moribundos, y de los que sufren por cualquier causa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que aumente entre los jóvenes de hoy el interés por una vocación de servicio dentro del sacerdocio o la vida consagrada, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios bendiga a nuestra comunidad, dé éxito a nuestros trabajos y prosperidad a nuestras familias, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Dios Padre, tú sabes que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas necesidades. Escucha nuestras peticiones y atiende los deseos de tus hijos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Sobre
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, Hosana, los ángeles cantan. Hosana, Hosana, cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado,
Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios intercambiemos un saludo de paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Pastor bueno, vela con solicitud sobre nosotros y haz que el rebaño adquirido por la sangre de tu Hijo pueda gozar eternamente de las verdes praderas de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. El buen pastor. Mañana, lunes festivo, 1 de mayo, vamos a celebrar el día de San José Obrero. Vamos a tener la Eucaristía a las 8 de la mañana. Cordialmente invitados los que nos quieran acompañar. El Señor esté con vosotros. Incline la cabeza para esta bendición solemne. El Dios que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Amén. Y pues confesando la fe habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras merezcáis ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Podéis ir en paz. Feliz domingo, feliz puente y feliz semana para todos.